Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Sorry. Buenas noches a todos, qué gusto tenerlos en esta su casa. Si están ustedes bienvenidos, sean bienvenidos a su casa Citizen Church Maui. En español, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Si usted es nuevo y no me conocen, mi nombre es Joan Sebastián. Me pueden decir el rey del jaripeo o el poeta del pueblo. Como se sientan más cómodos, está a su criterio y con confianza, por favor. Estoy muy feliz, muy emocionado, nervioso les diría que sí, pero les mentiría. Estoy muy bendecido el día de hoy porque hoy me acompaña mi hermosa familia. Está mi esposa Lisette aquí, mi hijo está en la parte de abajo con los niños, se llama Evan, tiene 3 años, creo que en la parte de atrás, no está, una foto de mi familia, a lo mejor está, no sé. Ok, mi hijo tiene 3 años, mi esposa y mi hijo están conmigo ya 1 año, gracias a Dios, es la bendición de Dios de que estén aquí conmigo el día de hoy. Llevo 1 año casado con mi esposa, felizmente casado, después de que me insistiera y fuera persistente y persistente, hasta que me convenció y le dije, bueno, o sea, a veces te pones como que enojona y así, pero ok, no pasa de que me desgreñe nada más, ¿verdad? Y el día de hoy están aquí, gracias a Dios, es una bendición como ya les mencioné. Y el día de hoy tengo la bendición y es un gran honor estar compartiendo de la palabra con ustedes. Como ustedes ya saben, estamos viendo una serie, esta serie se llama Verano en el Monte. Y en esta serie estamos viendo 3 de los capítulos más importantes de Mateo, que es el capítulo 5, capítulo 6 y hoy estaremos viendo lo que es el capítulo 7. Si tienen sus Biblias, me gustaría que fuéramos a capítulo 6, por favor. En el capítulo 6 Jesús nos habla 3 veces de una palabra que es oración y dice lo siguiente: cuando ores, no ores como los hipócritas, las personas que oran para ser vistas y escuchadas nada más. Realmente siento que Jesús fue muy fuerte con esta palabra al decir, hey, no ores así, ¿verdad? Pero es realmente lo que significa. Siento que lo que Jesús nos dice en este texto es que hay que ser genuinos con Dios, hay que tener una plática muy sincera, así como platicamos a veces cuando salimos de aquí, cuando estamos con los amigos, así platicar con Dios es de la misma forma. Y en esta parte Jesús nos está haciendo específicos en esa forma, hay que ser genuinos con Dios. A veces caemos en esa idea de que decimos, hey, si le aviento más palabras como para decorar la oración. No digo que sea algo erróneo, pero siento que no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Siento que lo que Dios quiere para una oración es ser genuino. A veces las personas pueden pensar que con usar palabras grandes o elocuentes, Dios los escucha más. Si pensaban eso, lamento decirles que no es así. Dios quiere una oración, sí, genuina, sincera, simplemente hablar con Él. Somos sus hijos, Él está para escucharnos. Así como hablamos con la esposa, con el hijo, con el que tenemos atrás o al lado, así quiere que hablemos con Él. Nos acerquemos y simplemente le digamos lo que sentimos. Y tal vez ustedes se han preguntado, ¿cómo puedo orar? Porque pues decimos, ok, si no digo esta palabra, no digo la otra, ¿cómo puedo orar? Quizás estuviera genial que tuviéramos un mapa, que tuviéramos una instrucción de cómo orar, porque es necesario. ¿Y qué creen? Les tengo buenas noticias. ¿Han escuchado hablar de los piratas? ¿Ven que los piratas tenían su mapa y seguían su tesoro? Me he dado cuenta que a lo largo de las escrituras es igual un mapa, es parecido. Todo es un mapa de cómo vamos a vivir esta vida y la oración no es la excepción. Este mapa lo encontramos, como el hermano Orfanel ya nos leyó, en Mateo 7, del 7 al 8, que dice lo siguiente: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo lo que pide recibe, todo lo que busca encuentra, y a todo lo que Él llama se le abrirá la puerta. Aquí Jesús nos está exponiendo la naturaleza de la oración.
Y específicamente en aquellos momentos en los que nosotros estamos necesitando algo de Dios, me gustaría preguntarles, ¿alguna vez ustedes han necesitado algo de Dios? Porque yo lo he necesitado. Y si les soy sincero, me he dado cuenta que al seguir este mapa, este modelo que Jesús nos ha dado, me ha dado grandes beneficios, me ha dado la satisfacción de poder disfrutar la bendición que Dios me da como el resultado, como es mi familia, como les mencioné hace un rato. Más adelante les hablaré de eso. Y cuando necesitamos algo, en este versículo Jesús nos dice y nos explica, así es como debes de hacerlo, así es como debes de esperar y así es como lo debes de orar. Simplemente. También nos está diciendo que debemos de ser persistentes, debemos de ser pacientes y para todo esto necesitamos ser disciplinados también. Y déjame decirte que el día de hoy tú también puedes experimentar los beneficios de la oración siguiendo este mapa que Jesús nos está exponiendo en este versículo. Y si les soy franco, cuando Jesús habla en este capítulo, lo relaciono mucho con mi tío cuando llegué a Maui. Cuando llegué a Maui, llegué bien emocionado y decía, ya quiero dólares. O sea, eso vine, ¿no? Si soy sincero, eso había venido yo, de que ya quiero mis dólares, quiero ganar, quiero trabajar. Y me acuerdo que ya llegó el día en que me presenté al trabajo y por eso traje el squilly. Me dice mi tío, ok, vámonos para Honoacay y Conea. Algunos de ustedes conocen esos edificios. Y me acuerdo que llegó ese día, ya llegué a Honoacay y todos saben que los vidrios de Honoacay y el barandal es puro cristal, el barandal es puro cristal. Y me dice mi tío, ok, te toca el lanay. Estuve bien contento porque dije, pues es nada más sacudirle, barrerle o aspirarle. Dije, si es aspirar mucho mejor, es más rápido. Y ya me dice, te toca hacer vidrios. Dije, ahí es donde la puerca torció el rabo, porque me sacó el squilly. Y yo cuando lo vi dije, este hombre es experto con el squilly. Agarró el squilly, agarró el tallador y háganse de cuenta que el barandal de Honoacay es como estas mesas de acá. Y agarró el tallador y el squilly y le hace y de regreso y todos de un jalón. Y yo dije, ¿eso es posible? O sea, sí me impresioné porque si les soy sincero nunca había visto un squilly. Yo lo había visto en México y nosotros en México le decimos jalador, pero la goma es más larga. Esto no. Entonces dije, pues no es gran ciencia, como ustedes pueden ver, nada más es una goma y un mango. Pero realmente tiene muchísima técnica. A la hora de que yo quise agarrarlo y le empecé a poner así y agarré los vidrios y al llevarlo en las rendijas de cristal a cristal, se me empezó a atorar. Y luego otra vez volví a intentar y que se me salta el squilly y que la goma, dije, no, esto no es para mí. Y el chiste es que terminé detestando hacer vidrios. Con el tiempo me di cuenta que pues es cuestión de práctica, es cuestión de agarrarle amor y técnica al squilly. Y si soy franco, lo comparé mucho con este versículo porque siento que Jesús está haciendo lo mismo con nosotros en el tema de la oración. Cuando Jesús nos dice, nos habla de la oración y hace ver esto tan sencillo, tan simple, que quizás no lo es. A veces nos dice Jesús, hey, tienes que hacerlo así, tienes que orar de la siguiente forma. Y decimos, es que lo haces ver tan fácil, Jesús. ¿Cómo es posible? Y me pasó con el squilly y mi tío. ¿Cómo es posible que lo haces ver tan sencillo? Cuando yo lo intento no es así de fácil. Por eso es que este mensaje lo he titulado Si tan solo fuera así de simple. Ahora me gustaría orar, por favor, hay que inclinar los rostros. Padre, te pido que despejes nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que recibamos este mensaje. Sé que tienes un propósito. Gracias, Señor, por estar presente este día y te pido que te manifiestes en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, si les soy honesto con la experiencia de los vidrios, realmente, y con otras experiencias, no me gusta cuando una persona hace que las cosas se vean tan simples, tan sencillas. A veces suele ser frustrante y para mi vida suele ser muy frustrante también que alguien le diga, es que es muy fácil hacerle así, así, y no lo es. Y siento que Jesús hace lo mismo en el versículo, como ya lo mencioné.
Creo que para Él la oración puede ser una segunda naturaleza, para nosotros no tanto. La manera en la que Jesús nos dice es que realmente está retando nuestra paciencia. Reta nuestra paciencia, nos hace ser persistentes. En Marcos 11:24, si traen sus Biblias, dice lo siguiente: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. En este versículo podemos encontrar 3 beneficios claves que son muy importantes, que son a donde nos vamos a enfocar esta noche. Y cuando se trata de lo que Jesús dice en Marcos, a veces no se me hace tan sencillo. No sé si a ustedes les haga sencillo, pero yo digo que si esto fuera tan sencillo, yo con un poco de músculo sería un fisiculturista profesional. No lo dudo. Hay talento, falta apoyarlo y falta gym. Si alguien gusta patrocinar para el gym, bienvenido. No se crean. La oración es uno de los temas más complejos y platicados dentro de la fe cristiana. A veces es muy complicado también y es un misterio de cómo Dios va a contestar nuestras oraciones. No sé si ustedes se lo han preguntado, yo me lo he preguntado, ¿cómo es que Dios contesta las oraciones? Es impresionante eso. ¿Por qué Dios responde a algunas personas y a algunas personas no? ¿Por qué responde las mismas oraciones que otras personas hacen y que tú haces y a ti no te las contesta? Eso es complicado de pensar. Imagínense a Dios ahí pensando que este sí, este no, este sí. Pero es complicado e incluso difícil de predicar. Por eso no lo vamos a hacer hoy. Mi esperanza de hoy es que vuelvamos a tener un corazón de oración, pase lo que pase. Eso es muy importante. Pase lo que pase, nuestro propósito es la oración. Nuestro trabajo no es un resultado, sino el ser obedientes y seguir orando, porque lo único que sí sabemos con certeza y de lo que no podemos escapar es que Dios está llamando a su pueblo a orar. Amén. Entonces, no vamos a enfocarnos en un resultado. Dios nos llama a orar. En 2 de Crónicas 7:14 dice lo siguiente: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Dios nos está llamando simplemente a orar. Durante toda la Biblia ustedes van a poder leer y Dios nos llama a orar. Dios nos está llamando a acercarnos a Él y hablar con Él. En la Biblia se menciona la palabra orar un poco menos de 400 veces, más o menos, y no incluye las veces en las que Dios habla con las personas acerca de Él. Esta idea de comunicarse con Dios está por todas las escrituras, como ya se los mencioné hace un rato. En todas las escrituras Dios está hablando con su pueblo. Entonces es algo importante que no podemos dejarlo a la ligera. Tenemos que orar. Y mi oración es que esta iglesia sea una iglesia de oración, que sea persistente en la oración sin importar cuál sea el resultado. Queremos ser personas en las que la oración no sea nuestro último recurso, sino que sea nuestra primera respuesta. Muchas veces, les voy a poner este ejemplo así. ¿Qué pasaría si usáramos la artillería pesada como primera respuesta? Ganaríamos, ¿estamos de acuerdo? Sería muy fácil ganar. Pero a veces en nuestra lógica caemos y decimos, yo puedo solo, no necesito de nada más, yo sé que puedo, yo sé que lo voy a hacer. Y allí es donde la puerca vuelve a torcer el rabo. No se puede. Como les mencioné hace un rato, el hecho de que mi familia esté aquí el día de hoy, mi esposa y mi hijo, fue algo que me hizo entender este mapa que Dios nos pone en Mateo. Yo intentaba y le decía a mi esposa, vamos a buscar a esta persona y le voy a decir a esta persona que me ayude y esta persona y luego vamos a buscar un abogado, lo que sea posible para tenerlos aquí. Hice lo que fuera posible por mi propia cuenta, no sirvió para nada. Fue algo tonto que pues sí, no dio resultado. ¿Qué es lo que sí me funcionó? Me funcionó el hecho de hincarme
de pedirle a Dios, de orar, de ser persistente. Y si les soy sincero, no sé, yo creo que varios aquí han escuchado de los miércoles de oración. ¿Han escuchado de eso? Me acuerdo muy bien que en todas mis oraciones lo primero que pedía era por mi familia. Era lo primero, pedir por mi familia. Los quería tener, y mi oración era así: Padre, tú sabes que quiero estar con mi familia, quiero que estén aquí pronto. Así de exigente me ponía. Los quiero pronto y sanos y salvos. Eso sí, era importante. Y ese era lo primero que yo oraba. Y me acuerdo muy bien que en ese asiento donde está el hermano Jesús adelante, en un miércoles de oración estaba yo ahí hincado y me puse a orar y le dije: Padre, necesito saber si sí me los vas a traer o no. O sea, sí, directo. Y esa noche Jesús me contesta, bueno, Dios me contesta y me da una visión. Y aunque no lo crean, pude ver a mi familia en la parte de aquí afuera caminando, a mi esposa y a mi hijo de la mano, yendo hacia allá, y me encontraban en la parte donde está la mesa de café. Yo bien emocionado salí y les dije a mi esposa, le marqué, y ya era noche, en México ya era bien noche, y le marco y le digo: hey, mi amor, despierta. Digo, ya vas a estar aquí. Dios me acaba de confirmar. Ya vas a estar aquí. Y aunque no lo crean, a los como 2 o 3 meses, mi esposa y mi hijo ya estaban en Maui, sanos y salvos. Es algo que realmente me impactó mucho, porque pude ver realmente a mi familia caminar allí, y a los 2 y 3 meses verlos aquí, digo, wow. Es increíble cómo Dios responde a una oración, responde a la terquedad de estar ahí pidiendo y pidiendo siempre lo mismo. Y eso es lo que a él le gusta. Más adelante vamos a ver. Por esa razón es importante estar en oración, seguir este modelo, este mapa que Jesús nos ha dado. Yo ya tuve la bendición de estar experimentando estos beneficios, la fortuna de estar ya con mi familia, y quiero decirte esta noche que tú también puedes experimentar esos beneficios siguiendo este modelo de oración, este mapa de oración que vamos a aprender esta noche. Para ello tenemos 3 beneficios, como lo había mencionado hace un rato. Si van a anotar, hermanos, primer beneficio, repitan conmigo, es pregunta. A lo largo de las Escrituras, la Biblia, Dios nos invita a pedirle las cosas que realmente necesitamos. O sea, Dios ya está consciente de que nosotros necesitamos algo, amén. Dios sabe que somos humanos, que tenemos necesidades en la tierra, ya sea enfermedades, lo que se les venga a la mente, Él ya lo sabe. Y lo más increíble de todo esto es que el creador del universo, el creador del sol, de las estrellas, del mar, de lo que a ustedes se les venga a la mente, tiene nuestra atención. ¿Cómo somos seres pequeños comparados con la naturaleza? Pero Él tiene nuestra atención. En Santiago dijo: tú no tienes porque no lo has pedido. Así de simple, fácil. Hay cosas que no tenemos, pero Dios quiere que las tengamos. Él tiene buenas cosas para nosotros, pero la forma en la que Él ha establecido esto es para que nosotros preguntemos, es para que nosotros nos acerquemos y le digamos: hey, Dios, por favor, ayúdame. O sea, tú ya lo conoces, nada más dámelo, por favor. Pero algo que siento yo tiene que quedar muy claro es que no venimos a exigirle a Dios. A veces tenemos esas ideas erróneas, a veces algunos cristianos caemos en las ideas erróneas de decir: yo te oro y tú me lo tienes que dar. ¿Han entrado al Walmart? ¿Ven que entran a Walmart y hay máquinas expendedoras de sodas? Llegas, le metes $1, te da una coca, y muchas veces pensamos que con Dios funciona de la misma manera. No lo es. Cuando pedimos, no es una transacción, sino una petición. Nuestra oración debe de ser de una petición. No podemos hacer transacciones con Dios. Eso no funciona así. Simplemente se hacen peticiones con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una transacción y una petición? Pueden anotarlo también. La transacción es: yo hice mi parte, ahora tú haces la tuya.
yo pago, tú me pagas. No funciona así con Dios. Dios no es una máquina expendedora, Dios no es una lámpara de Aladín para que nos cumpla. Nuestra oración debe ser de una petición. La petición es: Dios, yo pido y espero humildemente a que Él me responda como Él quiera responder. Vamos a repetir esto. Mi oración debe de ser como una petición. Me acerco a Dios y le pido y espero humildemente como Él quiere responder. No como nosotros queramos que responda, como Él quiere responder. Amén. Ahora, yo creo que hay una tremenda cantidad de necesidades. Todos tenemos necesidades, somos seres humanos. Pero cuando hablamos de ello, como la falta de empleo, las finanzas, el matrimonio, la salud, los hijos, lo que sea que se les venga a la mente, es muy complicado a veces darle esa petición a Dios. Como ya les platiqué con el tema de mi familia, era muy complicado también dárselo a Dios, por una razón que más adelante se les voy a decir. Pero lo que sí funciona es llegar y ponerle la petición ante Dios. Él ya sabe lo que necesito, Él ya sabía lo que necesitaba. Yo llegué y se lo presenté: hey, Padre, necesito esto, tú ya sabes que los necesito. Y esperar hasta que Él me respondiera. Si Él me hubiese dicho denegado, pues ni hablar. No podía hacer absolutamente nada. Lo único que podía hacer era tener fe, mantenerme en espera hasta que se hiciera lo que Él quisiera dar. Y así que, hermanos, Dios sabe que tienes una necesidad, Dios sabe que estás pasando por algo, pero te invito a que traigas esas necesidades ante su presencia. Él te va a sanar y te va a solucionar. Yo lo creo y te lo puedo dar. Y creo que el cristianismo moderno tenemos ese problema en el que estamos más en una oración que hacer la oración. Muchas veces nos estresamos por lo que está pasando en nuestras vidas, porque hey, tengo que hacer esto, tengo que pagar lo otro. A mí me pasa muy a menudo, pero gracias a Dios tengo a mi esposa que me dice: cálmate, papá Chuchito lo tiene solucionado. Hey, papá Chuchito nos lo va a solucionar. Es gracias a Dios, y me hace recordar al proveedor, porque realmente a veces se me van las cabras. No dejen que se les vayan las cabras, ¿eh? Y es muy triste que nos llegue a pasar esto. Esto es realmente como una tragedia, porque cuando fue crucificado, Él rasga un velo, paraba la humanidad de Dios. Antes se necesitaba un sacerdote para que usted llegue, le da su petición, oran por ti. Y lo que dice en Hebreos, Jesús se convierte en un sacerdote la vez que Él fue crucificado en esa cruz y rasga este velo. Pero no lo utilizamos. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría ir a un concierto o a un partido y les gustaría estar en el VIP? A todos, pero no lo utilizamos. Es lo mismo con Dios. Él nos está dando ese acceso VIP y no lo utilizamos. Él se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué significa sacerdote? En latín significa constructor de puentes. Él se convierte en nuestro constructor de puentes entre la humanidad y Dios. ¿Y para qué hace esto? Para que podamos tener acceso a Dios, para recibir de su gracia, su misericordia, su sabiduría, su provisión. Esto es lo que Jesús ya nos ha dado y la mayoría de nosotros no nos hemos involucrado en ello, desafortunadamente. Es triste, pero es la verdad. Pero lo que realmente intriga en todo esto es las razones por las cuales no estamos orando, y quizás una de ellas es porque somos personas ocupadas. Yo me considero a veces ocupado, es normal, pero no se trata de que sí estamos ocupados o no, se trata de que cómo vamos a invertir ese tiempo que tenemos para ver en qué podemos orar en nuestras vidas. Debido a que estamos tan ocupados, se siente como si no tuviéramos ese tiempo de orar. Estamos tan ocupados que a veces no podemos permitirnos el lujo de orar. Martín Lutero dijo: tengo tanto que hacer durante el día que pasaré las primeras 3 horas en oración.
Y si esta fuera tu perspectiva, ¿qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría si dijeras, ok, tengo tanto que hacer, me voy a despertar más temprano, me voy a poner a orar? Es difícil, si les soy honesto, a mí me temprano, pues es algo con lo que batallo mucho. Pidan oración por mí, por favor. Se batalla mucho. Mi esposa no batalla en eso. Ella a las 5 de la mañana ya anda por ahí en el gimnasio. Yo no. Desafortunadamente, yo no. Las cobijas y yo tenemos una amistad muy increíble. Me apapachan. Y otra razón por la que siento que estamos orando es porque hay incertidumbre. A veces nos preguntamos, ¿será que sí funciona? ¿Será que es un tema? Y créame que en algún momento yo también llegué a pensar lo mismo. ¿Será que el orar sí funciona? Porque yo escuchaba que decían, no, entrégale a Dios. Pero es bonito. Y dices, sí funciona. Pídanle a Dios, sí funciona. Yo sé que varios de aquí ya han pasado por una experiencia así, donde se han acercado a Dios y le han dicho, necesito esto, tú sabes mi necesidad. De hecho, sí funciona. Así que si tú eres nuevo aquí, déjame decirte, sí funciona. Pon atención en lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, vamos a practicarlo y sí funciona. Hay, no sé si esté muerto, ¿verdad? Un deportista muy famoso y muy bueno de hockey. Este deportista se le acerca a un reportero un día y le dice, hey, ¿por qué haces tantos tiros? ¿Por qué lanzas muchos discos? Y él le dice, bueno, fallas el 100% de los tiros que no haces. Y así que cuanto más disparo, más fallo, pero cuanto más disparo, más anoto. ¿Qué pasaría si esto lo pusiéramos en el tema de la oración? ¿Qué pasaría si alguien llega y te pregunta y te dice, hey, ¿por qué oras tanto? De esta manera. Bueno, te oraciones que no haces, pero entre más oro, puede ser que más fallo, pero también más anoto. Hay más aciertos. Nada es demasiado grande y demasiado pequeño para Dios. Eso es importante. A veces pensamos en que nuestra petición es más grande o más chica. Si es chica, le interesa. Dios le interesa. Por más mínima que sea, a Dios le interesa. A veces nos vencemos con demasiada facilidad, nos rendimos muy rápido. Cuando vemos la situación no está funcionando, dices, ya, estoy fuera, ya no quiero esto. Y no lo consigues una vez, te rindes. Más. En nuestra vida tiene que haber un poco más de determinación en nuestra vida espiritual, como lo dice en Mateo 7, como ya lo leímos anteriormente. Ahora, el capítulo de Mateo siento que está escrito más en imperativo presente, lo que significa que en realidad debe de sonar algo parecido a esto. Sigue buscando, sigue llamando y la puerta se te abrirá. No preguntes solo una vez. No busques solo una semana o un mes. Busca tiempos de vida si eso es lo que necesitas. O sea, no nos está diciendo que nos rindamos a la primera. Debemos de seguir buscando, insiste e insiste e insiste. Yo sé que a varios padres que están aquí y los que no son padres todavía, oren hermanos. Yo sé lo que les digo. Cuando estaba con mi hijo en casa y mi esposa pues se fue a trabajar y estaba yo ahí esperando y mi hijo me papá, esto. Y estaba tanto que papá. Y ya llegó un momento en la que cerré el laptop y le dije, ok, ¿qué vamos a hacer? Dice, quiero que te acuestes conmigo, abrázame. Y ok, lo abracé, estuvimos platicando y al final de cuentas se quedó dormido. Y dije, qué interesante cómo él me enseña la persistencia. Porque fue persistente hasta que yo le hice caso y le dije, ok, vamos a hacerlo. Pero también me enseñó paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque cuando nuestros hijos nos están haciendo eso, precisamente uno tiende a enojar, tiende a molestarse, ¿sí o no?
No me van a dejar mentir. Cuando Dios te está diciendo, cuando tu hijo te está diciendo, hey papá, ¿qué pasó? Y ya le dices, ya, cálmate, aguanta, estoy diciendo esto. ¿Y qué creen? Con Dios no funciona así. A Dios no lo podemos molestar. Un rabino judío dijo una vez, aún le molesta estar preocupado por la petición de sus amigos, pero con Dios todo el tiempo un hombre pone sus necesidades y peticiones delante de él y Dios lo ama aún más. Creo que eso lo tenemos con nuestros hijos. ¿Por qué muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué le tengo que preguntar a Dios? Si Él es Dios, lo sabe todo, ¿por qué debería preguntarle? ¿Por qué le tengo que pedir cosas también si Él sabe lo que necesitamos? Suenan buenas preguntas. Dijo, la razón por la que el dar de Dios depende de que nosotros se lo pidamos no es porque sea ignorante hasta que le informemos, ni porque sea reacio hasta que lo persuadamos. La razón tiene que ver con nosotros, no con Él. La pregunta no es si está listo para dar, sino si nosotros estamos listos para recibir. Así que en la oración no prevalecemos sobre Dios, sino que nos convencemos a nosotros mismos para someternos a Dios. Amén. No tenemos que estar ahí convenciéndole a Dios. Él ya lo conoce, como ya les dije al inicio. Simplemente es nosotros convencernos a nosotros mismos de que nosotros necesitamos de Él, necesitamos acercarnos a su presencia y pedirle. El segundo beneficio es créelo. Usted no lo crea, créelo. ¿Sabían que la oración y la fe van de la mano? La fe activa la mano de Dios a nuestro favor. Santiago, el hermano de Jesús, Santiago, pero sin duda, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. Así que Santiago en este versículo nos está hablando acerca de duda. La duda es lo contrario a la fe. La duda es la que nos deja ahí como que si va a funcionar, no va a funcionar. Y esto causa problemas en nuestras oraciones. ¿Alguna vez has orado con duda? Muchas veces. Yo he orado con duda muchas veces. Porque somos humanos. A veces caemos a creer en nuestra lógica, en nuestras matemáticas. A veces, me acuerdo una vez que llegué aquí y tocaba dar el diezmo, y yo empecé a contar mis matemáticas y empecé a orar y dije, Dios, no me va a alcanzar la quincena. Y es increíble cómo fallan las matemáticas cuando Dios se manifiesta. Las matemáticas son ciencias exactas, pero no es exacto como Dios. Ahora, cuando leía esto, yo me pregunté, ok, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si la duda es lo contrario a la fe, ¿qué es la fe? En Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Sin nuestra fe, nuestras oraciones ni siquiera son respondidas, incluso no podemos agradar a Dios. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de la fe, bastantes, pero hoy vamos a estar viendo estos. En Mateo 9 vemos a un señor acercarse a Jesús y pedirle por su hija. ¿Se acuerdan de eso? Que el hombre llega y le dice, hey, mi hija está muerta, necesito que me ayudes. Esa historia me acuerdo mucho porque la estaba con mi hijo y luego me la cuenta él. De hecho estaba él, dijo que vamos a meterla también ahí. Y dice, en esto lo importante no es el milagro que hace con la niña, el transcurso que hace de donde estaba Jesús a la casa de la niña. Dice Mateo 9, 20, 22. En esto, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias se acercó
por detrás y tocó el borde de su manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y le dijo: hija mía, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Imagínense esa escena. Yo siempre le digo a mi hijo cuando empezamos a leer la Biblia, le digo: cierra los ojos, imagínate que estás en ese momento. Y me dice: ¿ya lo estás viendo? Ya lo estoy viendo. Sí, es una manera muy bonita de aprender la Biblia. Y al menos con él, que es un niño, le hago que su imaginación lo utilice. Y le digo: imagínate que estás viendo a Jesús. Y ya dice: sí lo veo. Le digo: ok. Me imaginé lo mismo con esto. Y digo: ¿Cómo será con la mujer? ¿Qué es lo que estaba sintiendo? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta necesidad? Y no encontraba solución en ninguna otra parte. Y de repente escucha de Jesús. Y siento porque no le habla. Realmente la mujer no dice una palabra. Simplemente, con todo el sentimiento de su corazón, se acercó por detrás, le tocó el manto y diciendo: yo sé que si lo toco voy a quedar sana. Eso es fe. Simplemente creer. Ni siquiera habló, su corazón habló por ella. Eso es fe. Si continuamos leyendo este versículo, más adelante podemos encontrar que cuando Jesús realiza el milagro con la hija, hay dos ciegos que le gritan y le dicen: Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. ¿Saben qué es lo que me gustó mucho de esta parte? No es cuando Jesús hace el milagro, es como Jesús les responde. ¿Creen que puedo sanarlos? Les hace una pregunta. No les dice: ok, vente, yo te sano. Les pregunta primero: ¿crees que puedo sanarte? Ellos contestan: sí, Señor, sin dudarlo. No pensaron más, realmente lo necesitaban. Sí pueden curarme. Entonces en Mateo 9:29 vemos que les toca los ojos y les dice que se haga conforme a su fe. Cuando leí este versículo dije: 100%, yo estoy seguro de que cada vez que nosotros tenemos una necesidad y tú te acercas a Dios y le dices: Padre, estoy pasando por este problema, necesito esto, mi salud está así, Jesús te responde con esta pregunta: ¿crees que puedo sanarte? ¿Crees que puedo curarte? Mi pregunta para ti esta noche es: ¿conoces esa respuesta? ¿Contestarías rápido? ¿Dirías: sí lo creo, Señor? Esa es la pregunta, y es ahí donde vemos que no tenemos que tener la duda para responder. No es malo tener duda, no es malo, es parte. Somos esclavos de nuestra lógica y de nuestra razón, por eso hay duda. No es malo, lo importante es confesarlo. Hay otra historia en Marcos 9. Hay un señor que tiene a su hijo, y este señor, saben que su hijo estaba poseído por el espíritu que le quitó el habla. Este señor lleva a su hijo ante los apóstoles y le dice: pues ahí le intentaron los apóstoles y nomás no hicieron nada. No los culpo, también dudaban. Y llega Jesús, baja del monte y ya le dice el Señor, le dice: hey, Jesús, te he traído a mi hijo, ayúdame por favor, porque pues está poseído por el espíritu que le quitó el habla, y en varias ocasiones he intentado matarlo y ya no sé qué hacer. Así prácticamente. Pero le dice: si puedes, así como de: si puedes, ten piedad de nosotros y sánalo. Jesús le responde: ¿cómo que si puedo? Y mientras leía esto, yo me imaginaba a Jesús ya enojado porque pues sus apóstoles los están entrenando para eso y no pueden hacerlo. Y luego este señor le dice: si puedes. Pues ya estaba estresado. Y sí, porque me acordé de la hermana Maribel que predicó el otro día de cuando Jesús a lo mejor se estresaba. Me vino solamente en ese momento y dije: sí, Jesús sí se estresó en ese momento. Y le dice: ¿cómo que si puedo? Le dice:
para el que cree, todo es posible. Y como todos los textos, lo que me gusta de este texto es que el Señor dudaba. Como ya les mencioné hace rato, no es malo dudar. El Señor dudaba si su hijo iba a poder ser sano, pero él comienza a creer con esa respuesta que Jesús le dice: todo es posible para el que cree. Hermano, hermana, si estás dudando el día de hoy, todo es posible para el que cree. Dios quiere que lo sepas. No es malo dudar, simplemente confiesa tu duda. Ser dueño de tu duda no descalifica tu fe. Comienza las partes en las que dudas y confiesa ante Jesús. Esta doble confesión fue lo que activó a Dios en su vida de este señor. Él estaba dudando, pero al confesarlo se le activa la fe y empieza a creer. Creo que esto ayuda a mi incredulidad. Este es un pequeño pasaje que es reconfortable. Dios no está buscando la fe perfecta, hermanos. Está buscando la simple presencia de la fe. No es la fe perfecta, pero Él sabe que está ahí. No hay que confundirnos con decir tengo que ser un maestro en la fe. No existe. Él lo único que quiere saber es que tú tienes fe, que tú estás creyendo, que tú vas a saber que Él es el que lo puede hacer, que Él te va a proveer. No hay que dudar. En Lucas 17:5, encontramos un texto que dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Y Jesús les contesta: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol sicomoro: arráncate de aquí y plántate en el mar, y este árbol les obedecería. Imagínense qué tan pequeña es la semilla de mostaza. Una semilla. Y con ese simple tamaño de fe nosotros podíamos hacer esto que es increíble, y podríamos pensar que es imposible. ¿Cómo está nuestra fe? Necesitamos ejercitar esa fe, hermanos. ¿Cómo la vamos a ejercitar? Orando, pidiéndole a Dios, leyendo. Es la forma en la que podemos ejercitar. Es como nuestro músculo. Cuando queremos ir al gimnasio y ponernos fuertes aquí, cuando queremos ponernos fuertes así como yo, ¿verdad? Tenemos que ir al gimnasio. Ese es nuestro gimnasio. Las escrituras son nuestro gimnasio. Apenas hace unos meses, hace como 20 días aproximadamente, tuvimos una prueba, por decirlo así, de fe. Mi sobrino se puso mal. Mi sobrino tiene 6 años y tuvo que tener una operación de emergencia. Estuvo mal de los intestinos, le tuvieron que extraer una parte de su intestino. Fue algo muy doloroso para mi familia, para mi hermana especialmente, porque ella está sola en México, para mi cuñado también, porque él está aquí en Denver, y no puedo imaginarme la angustia por la que estaban pasando. Y me acuerdo que mi hermana me dice: ¿sabes qué? Me llama y me dice: tu sobrino se puso mal, tenemos que llevarlo al hospital. Y yo me quedé pensando y dije: es algo muy difícil, porque ya había recibido una cirugía a los 2 años de lo mismo, del intestino. Y dije: qué doloroso es esto, y qué doloroso está pasando mi hermana en este momento. Entonces me puse a orar y yo le dije a Dios, le digo: Padre, yo sé que tienes un propósito con Yair. Él se llama Yair. Yo sé que tienes un propósito con él, y sé que tus propósitos son grandes. Sé que el día de mañana lo vas a usar para que sea un gran testimonio, porque no es fácil que alguien a esa edad esté pasando por eso. Y le dije a mi hermana: no te preocupes, ten fe, cree, pero no dudes. Dios lo va a sanar. Dios está trabajando en él. Y en ese momento yo estaba orando y le digo: Padre, te pido por Yair. Yo sé que tú traes este propósito con él. Cuando terminé mi oración, no simplemente le dije: sánalo, sino que le agradecí por haberlo sanado. Yo declaré que él ya estaba sano. Y me marca mi hermana y me dice: ¿sabes qué? Lo van a meter a quirófano.
mi sobrino se puso a orar y le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Él tiene 6 años, es un niño, se puso a orar y le dice: que se haga tu voluntad, no la mía. Y yo me puse a llorar porque dije: tiene 6 años, pedía de comer, no le podían dar nada de comida y le decía: mamá, dame aunque sea de tu lechita. Y se lo llevaron. Como 2 horas después sale del quirófano y me marca mi hermana y me dice: ¿sabes qué? Ya salió Yair, está muy bien, gracias a Dios, está estable. Los doctores están felices porque no saben cómo es que reaccionó su cuerpo de esa manera. No le dio fiebre, él está intacto. Amén. Mi sobrino ahorita, gracias a Dios, ya anda corriendo, bien feliz. Y yo dije: esta noche les tengo que decir eso, porque es para la honra y gloria de Dios. Para eso Él hace esos milagros, para que vean que sí existe su poder, que el poder de Dios es grande. Cuando nosotros pensamos que es imposible, para Él nada es imposible. Él lo puede hacer. Y mientras yo seguía escribiendo este mensaje, escuchaba una prédica para ver qué puedo aprender más. Encontré una frase que me encantó, que dice lo siguiente: ¿sabes por qué lo imposible se vuelve posible mediante la fe? Cuando tu meta es tan grande que necesitas meter a Dios, lo imposible se vuelve posible. Cuando tu meta es tan posible para ti, no metes a Dios y lo posible se vuelve imposible. Ni siquiera oramos cuando sentimos que nosotros lo podemos hacer por nuestra cuenta. Nosotros nos tentamos con ese problema, con ese obstáculo y decimos: sí, sí puedo. Y cuando estás frente a frente con Él, no puedes. Se vuelve imposible, se vuelve una pesadilla. Siempre vamos a tener que meter a Dios primero. A veces por nuestra lógica y nuestra razón no lo hacemos, pero siempre hay que meter a Dios primero. El tercer beneficio es: recíbelo. Este es un poco más largo que el primero y el segundo. No se crean, es simple: recíbelo. Ya preguntaste, ya creíste, ahora recíbelo. Dale gracias a Dios. No importa cuál sea el resultado que Dios te dio. No importa si no es el resultado que tú querías. Recíbelo y dale gracias a Dios, porque Él sabe que es bueno para ti. Déjenme orar esta noche, por favor, hermanos. Por ustedes, inclinen su rostro. Padre, muchísimas gracias por traernos en este momento, por dejarnos escuchar de tu palabra, porque sé que tenías un propósito con esta palabra, Señor. Gracias por darnos este aprendizaje del cómo podemos orar. Muchísimas gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos esta noche. Llévalos con bien a su casa, Señor Jesús. Y nos vemos aquí en 8 días, Padre, listos para recibir de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.